Gracias al trabajo de personas como las que hoy nos acompañan y que enseguida vamos a conocer, están recuperando pueblos de Aragón, pueblos que se habían quedado sin habitantes. Vamos a darles la bienvenida a José María López. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Él es el presidente de la Fundación Benito Ardid, y Paco López, bienvenido también, director del proyecto del Centro ISIN, también de la misma fundación. De verdad, una labor maravillosa y que están consiguiendo resultados como este que van a ver. Muchas gracias. Angelines es una vecina de Sabiñánigo, aunque su verdadera casa está en un pequeño pueblo del Pirineo. Aquí, en Susín, ha vivido su familia toda la vida. El origen de mi familia es toda de aquí, porque yo siempre digo que tanto físicamente como intelectualmente como espiritualmente, a mí Susín me colma. Susín es uno de los más de 300 pueblos de Aragón que sufrió en los años 70 la marcha de sus habitantes. Este éxodo afectó sobre todo al Pirineo. Susín quedó deshabitado hace casi 40 años y desde entonces Angelines, una de sus propietarias, no ha dejado de cuidar el patrimonio de su familia. Susín ha tenido 3 casas. En la Edad Media tuvo una casa, que eran los Susines. Los que lleven el apellido Susín tienen la certeza de que su origen es aquí. Y luego, ya en el siglo XVIII, Susín queda configurada como está ahora. La vida verdaderamente era hostil, era difícil, no había recambio generacional para la vida tradicional. Al principio acudía para abrir caminos y quitar zarzas, pero hace unos años emprendió un proyecto: hacer que Susín mantenga su identidad y su esencia. Hacer de Susín un ecomuseo es como para mí un sueño. Susín yo siempre lo veo como un paisaje cultural en el que naturaleza, arquitectura se mezclan, que el pueblo se mantenga como estaba, pero dándole una funcionalidad a los edificios. Susín recibe muchas visitas turísticas todos los fines de semana, pero lo que realmente busca Angelines es dar una verdadera utilidad al pueblo, que forme parte de la cultura y sea un modelo ejemplar de la forma de vida tradicional en el Pirineo. Pueden servir de transmisión de manera de estar y de ser y de vivir en la montaña. Una iglesia serrablesa, una herrería, una lavandería y varias casas de construcción milenaria nos transportan desde Susín hasta épocas pasadas, que nunca han dejado de existir en este tranquilo rincón del Pirineo. Sí. Una maravilla, lo ha dicho Carmen Ro. Vamos a conocer ahora, nos vamos a centrar en ISIN, otro de los pueblos que han recuperado gracias a personas como las que hoy nos acompañan. Vamos a comenzar con José María López, que él es el presidente de la Fundación Benito Ardid. José María, ¿cómo surge la idea? ¿De quién parte? Y sobre todo, ¿cuándo? Bueno, pues la idea parte hace unos años, porque hemos estado 10 años trabajando más que la recuperación, hacerlo nuevo, y la idea parte de gente como Paco, que amaban la montaña, y la idea era porque queríamos acercar la montaña a los discapacitados, para que pudieran ir allí, que estuviera adaptado, que pudieran ir con la silla de ruedas y que pudieran disfrutar de una riqueza extraordinaria que tenemos, como es el Pirineo. Estamos hablando de ISIN y... Sí. ¿Querías preguntarle algo? No, que José María, que ustedes han matado 2 pájaros de un tiro, que se suele decir, eficacia doble. Por un lado, recuperan el valor patrimonial y la riqueza de esta tierra, y por otro lado, encima, es que son solidarios. Bueno, yo digo siempre que tenemos una riqueza, no voy a entrar en que tenemos pues 200 y pico pueblos abandonados, que serían muy importantes para la crisis que padecemos el recuperarlos y dar vida a los valles, pero bueno, eso es otra cuestión. Nosotros fundamentalmente queríamos el que los discapacitados intelectuales y no intelectuales que pudieran disfrutar de la montaña, pero al mismo tiempo hemos conseguido dar vida al valle, daros cuenta que las montañas se cuidan por los que viven allí, y luego aparte de eso para nosotros también es muy importante como medio terapéutico para las personas discapacitadas. Tenemos observado que personas que están en residencia y que bueno, pues durante el año están aquí en la capital, van allí un mes, van 15, 20 días o un mes y es una maravilla. Bueno, pues fue un sueño, ese sueño se convirtió en realidad, ha habido una inversión de 11 millones de euros, el pueblo es del Gobierno de Aragón, porque estaba totalmente derruido, porque hacía 60 años... Sí que nos gustaría que nos comentara efectivamente cómo se lo encontraron. Claro. Bueno, pues el pueblo, ¿en qué se ha convertido? El pueblo nos lo encontramos en un montón de escombros.
porque había sido abandonado en los años, ahí se ve en la pantalla, en los años 50, en los años 60, y bueno, pues a nosotros nos pareció bien por la situación y por lo que podíamos hacer, ¿no? Entonces encontramos a un funcionario que fue una maravilla, se llama Ángel, y fue un ángel para nosotros, y quisimos rehabilitarlo. Claro, las dificultades eran de dónde sacábamos los 11 millones y pico de euros que había que gastar. Bueno, pues lo conseguimos a través de fondos europeos. El Gobierno de Aragón se ha encontrado con un pueblo rehabilitado que es propiedad de él y no lo ha cedido a nosotros, con que se han creado 10 puestos de trabajo, con que van los discapacitados por 2 o 3 millones de euros que ha puesto, ¿no? Y le hemos dado otra vez vida a ese valle, y luego pues los familiares que vivían allí, la gente que vivió allí, pues viene ahora y ve su pueblo rehabilitado. Porque cuando encuentran el pueblo está completamente deshabitado. Totalmente. ¿O hay gente? No. Nada. Hacía 50 años que estaba que el pueblo estaba absolutamente abandonado. Sí. Y ahora ya hay gente que reside en el pueblo. Sí. Bueno, ahora yo creo que ahí tiene que intervenir. Está Paco, y aparte de eso, pues desde junio a septiembre pues hay 100 y pico personas discapacitadas allí disfrutando. Sí, pero me refiero, además de los discapacitados que frecuentan el pueblo, hay gente como Paco que reside en el propio pueblo todo el año. Sí, vamos a ver, el pueblo estaba abandonado porque se vendió al Gobierno de Aragón. Bueno, el Gobierno de Aragón no estaba en el Gobierno de Aragón entonces, era, me parece que, bueno, el Ministerio, el ICONA. Entonces, este pueblo, los habitantes lo vendieron y estaba completamente en la ruina. Ahora lo tenemos abierto todo el año. Hay gente que vive permanentemente, es mi caso con mi familia, y luego compañeros, esos 10 puestos de trabajo que se han creado, hay compañeros que viven a temporadas. Y luego hay que decir que lo tenemos abierto todo el año, todo el año, y puede venir gente con discapacidad y sin discapacidad. ¿Y no es muy duro la vida allí? Pues hombre... ¿Cómo convenciste a tu mujer, por ejemplo? Porque es igual que él. Bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, yo antes que montañés, porque ahora me considero montañés, era montañero, y la montaña nos encantaba. Entonces, bueno, yo creo que todo el montañero... Y la utopía, ¿no? Bueno, más que... A mí me gustan las realidades. La utopía está muy bien, hay que tenerla en cuenta para poder hacer realidades, pero yo creo que ahora lo importante es tener claro dónde se vive, qué se quiere hacer y lo que hay. Paco, al estar abandonado el pueblo y ahora vivir allí, ¿podéis abasteceros suficiente durante todo el año? O sea, ¿cómo es la vida allí? Quiero decir, ¿cómo...? La vida en Isín, ahora mismo, en el año 2011, no deja de ser igual de difícil o igual de maravillosa como puede ser en cualquier otro pueblo del Pirineo aragonés. El recuperar un pueblo como este, porque estábamos viendo imágenes de Susín con María Ángeles, que está haciendo un proceso un poquito más lento, pero también muy valioso, pues es muy duro. Entonces nosotros tuvimos la suerte de tener detrás a la Fundación Benito Ardiz y el apoyo institucional, que en un tiempo de 7 años hemos conseguido recuperar todo el pueblo, dotarlo de infraestructuras, de teléfono, de carretera, y hemos hecho nuestro centro vacacional. En 7 años habéis conseguido reestructurar el pueblo, porque me imagino que hacerlo nuevo, pero guardando las líneas antiguas, ¿vale? Habéis respetado. Eso era una de las premisas que nos hizo el Gobierno de Aragón, recuperar el pueblo y además hacerlo con la misma estructura arquitectónica tradicional del Serrablo. Y yo, por ejemplo, quiero ir un fin de semana o un puente y me quiero ir pues a pasar ese puente, ese fin de semana. Tengo todas las comodidades de, por ejemplo, calefacción, comodidades básicas, me refiero a una buena calefacción, pues unas buenas... Claro, o sea, todo lo que se puede esperar lo tengo allí como para pasar un fin de semana sin tener que ver con ningún tema pues, de discapacitación y demás, sino a pasar el día. Lo tienes allí y además tienes más, porque es un pueblo que está completamente adaptado a personas con discapacidad y sin discapacidad. O sea, si puede venir una persona con silla de ruedas... ¿Cuánta gente vivís allí? Aparte de tú y tu familia, tu mujer y tú. Vamos a ver, allí ahora mismo estamos un equipo de 8 personas trabajando, en verano llegamos a estar 12 y... Fijos, solo vivo yo con mi familia. Evidentemente, así dicho, parece una cosa muy dura y muy pintoresca, pero no hay que olvidar que estamos a 10 kilómetros de Sabiñánigo, que mis hijos van a Sabiñánigo, o sea que estamos completamente... ¿Hay wifi? Hay wifi, sí. ¿Hay wifi? Sí. Una pregunta rápida. Y podemos ver Aragón Televisión a través de nuestro iPad. O sea, ¡ole ahí, ole ahí! Muy bien eso. A mí, por ejemplo, la idea no es que me guste, la idea me emociona. Es decir, a mí, por ejemplo, uno de mis futuros, uno de mis objetivos, sí, es crear un pueblo, es decir, que sea gastronómico, de cocineros.
Lo que pasa es que me ha matado lo de la inversión. Es decir, no me podéis imaginar que podría valer 11 millones de euros poner en marcha un pueblo. Todos los pueblos, los 300 pueblos que podamos tener en el Pirineo abandonados, tenemos que tener esta inversión para poder acomodar a un pueblo. No, lo que pasa es que nosotros hicimos esto porque, entre otras cosas, pues por ejemplo, tienes ascensor para que puedas subir las sillas de ruedas, aparte calefacción, es decir, etcétera, que se puede hacer con un coste más barato. Y si poder tienes ilusión de pueblo. hacer una escuela de gastronomía, igual la puedes hacer allí. Venga, luego hablamos después. Luego hacen negocios. Va un poco en el hilo que decía ella, o sea que Isin estamos hablando de lo que es las comodidades. Cuesta 11 millones de euros porque tuvimos que recuperar absolutamente todo. O sea, no tenía ni carretera, ni luz, ni agua, nada, absolutamente nada. Y en esos 11 millones de inversión está todo lo que las infraestructuras necesarias necesitamos para hacer. Ahí me gustaría darles... Si voy el fin de semana, ¿a dónde voy? Tenemos dos tipos de alojamientos. Tenemos un albergue y luego tenemos apartamentos turísticos. O sea, tienes dos modalidades. Muy bien, Estupendo. Marta, luego también haces negocio. A ver si ahí me gustaría de verdad darles un enorme aplauso y la enhorabuena por este trabajo que están llevando a cabo. Una auténtica maravilla, recuperando pueblos abandonados de Aragón. José María López, Paco López. Muchas gracias, chicos. A seguir siendo feliz. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.